Buenas, sean bienvenidos a lo que vendría siendo este tutorial. En principio para las personas que ven la materia de base de datos en la universidad y también para aquellos que, bueno, que así lo necesiten. Estas van a ser básicamente las conexiones que vamos a realizar a lo largo de lo que es el proyecto o las tecnologías que vamos a estar utilizando. Si vemos aquí bien la presentación, estamos utilizando como gestor de base de datos lo que es MySQL. En el proyecto que vamos a desarrollar, vamos a utilizar tecnologías como SQLite, GraphQL, Apollo Express, React e inclusive puede que con Next.js como tal. Entonces, bueno, la base de datos que vamos a utilizar es MySQL. ¿Por qué MySQL? Bueno, porque MySQL es una de las bases de datos pues, más conocidas, una de las principales cuando se trata de aprender y empaparse en todo este mundo, digamos, de las bases de datos relacionales. El ORM que utilizaremos sería SQLite, digamos que es lo que nos permitirá establecer por medio de código esa relación entre lo que vendría siendo la base de datos y cómo estaría diseñada en el ORM. Y utilizaremos el servidor Apollo Express para conectarnos con GraphQL. GraphQL lo vamos a utilizar, él es un lenguaje de queries muy utilizado actualmente y que de cierta forma en ocasiones ha reemplazado a lo que son las aplicaciones REST. Una de las bondades de GraphQL es que se ejecuta en localhost. Bueno, para efectos de lo que vamos a hacer ahorita, se ejecuta en el localhost, pero se ejecuta en un servidor y solo tiene un endpoint. Y bueno, aparte de que la forma como se traen los datos, como bien lo dice, es un lenguaje de queries propio y nos permite obtener volúmenes de información de la forma en la que necesitemos. Nosotros definimos cómo queremos el query. La forma de hacerlo realmente es bastante sencilla. Y bueno, eso se puede llevar a cabo desde lo que vendría siendo nuestro frontend, en este caso desarrollado con React. Entonces, bueno, si vemos un poco el diagrama, nos damos cuenta que la base de datos MySQL pues, estaría interactuando con lo que vendría siendo nuestro ORM construido con SQLite y posteriormente ellas estarían colaborando con lo que es GraphQL a través del servidor Apollo Express y tendríamos los datos de lo que vendría siendo el ORM desde React y a su vez este se conectaría con la base de datos. Entonces, bueno, básicamente este pequeño diagramita explicado a grosso modo es el que estaríamos llevando a cabo mediante este proyecto. Entonces, bueno, ya aclarados estos puntos, pues bueno, vamos a proceder a codear. Ok, bueno, básicamente para empezar a trabajar con el proyecto, lo primero que hice fue crear un package. Esto se crea mediante el comando npm init. Allí le va a pedir rellenar una información. Si van a pasar de ella, como fue el caso de mi persona, lo que hice fue darle intro a todo hasta que efectivamente creara el package como tal, ¿sí? Posteriormente, antes de iniciar la grabación, también hice lo que vendría siendo un npm install y instalé dos dependencias que son con las que vamos a trabajar, SQLite y SQLite Client. Tengan mucho cuidado cuando lo instalen de instalar la versión con la que yo estoy trabajando, porque SQLite cambia algunos métodos a partir de la versión 6. Entonces, para el proyecto que vamos a hacer, eso les puede generar un error. Si ustedes después los quieren actualizar por su cuenta, bueno, no hay ningún tipo de problema. Básicamente, estos son los comandos que corrí. npm install SQLite la versión 5.15.1 y SQLite-cli arroba 5.4.0. Esa es la manera como tú vendrías instalando lo que vendría siendo versiones específicas de los paquetes. Otra cosa que vamos a utilizar como la base de datos con la que vamos a trabajar va a ser MySQL. Hay que instalar una dependencia más. Vendría siendo npm install MySQL 2. Y bueno, esperamos que corra. Ok, bueno, si vemos el package.json que tenemos en la carpeta, efectivamente ya se instalaron las dependencias. Tenemos SQLite-CLI. Nótese que instalé las versiones que les comenté anteriormente y ya se instaló la dependencia MySQL 2. Hay dependencias que puedes instalar que van a estar en el ambiente de producción. Es el caso que hemos hecho ahorita con npm install. Y hay otras que pueden estar solo en el ambiente de desarrollo. Es decir, las vamos a percibir nosotros cuando estemos codeando o estemos programando. Yo voy a instalar varias dependencias más
en el ambiente de desarrollo. Para eso hacemos npm install-dev, que significa pues ambiente de desarrollo como tal, y voy a instalar las dependencias Babel Core, o sea, básicamente las dependencias de Babel, y se preguntarán por qué vamos a trabajar con Babel. Bueno, Node particularmente trabaja con ciertas versiones de JavaScript. Si no me equivoco, es con ECMAScript 5, ¿sí? Y bueno, para las cosas que vamos a utilizar, los archivos que vamos a elaborar en sintaxis obviamente JavaScript, nos interesa pues utilizar para mayor facilidad algunas funciones que nos provee el estándar ECMAScript 6 o superiores. En este caso pues vamos a utilizar ECMAScript 6. Entonces, bueno, esto no nos va a afectar en nada, simplemente es como una comodidad. Ya vieron allí los comandos que puse para poder instalar Babel. Y vamos a instalar también algo que se llama Nodemon. Nodemon lo que nos va a permitir es que cuando hagamos un cambio en un archivo JavaScript, en vez de estar guardando, volviendo a arrancar el servidor, guardando, volviendo a arrancar el servidor, esto nos va a permitir que se actualice automáticamente. Entonces es algo un poquito más cómodo para trabajar nosotros. Esperamos igualmente entonces que instale. Bueno, por este punto del video ya se habrán dado cuenta que cada vez que hago un npm install o algo parecido, perdón, adelanto el video pues para que no me tengan que ver descargando los paquetes, ¿no? Hice una corrección con Babel porque había escrito mal los nombres, había escrito aquí present y era preset, entonces bueno, tomar en cuenta cuando lo vayan a hacer que tienen que hacer esa corrección. Y bueno, ya básicamente tenemos entonces las dependencias que vamos a utilizar tanto en el ambiente de desarrollo como en el ambiente de producción como tal. Entonces, bueno, ya podemos básicamente empezar a trabajar o empezar a hacer los ajustes que necesitamos. Particularmente, vamos a empezar como instalamos Babel. Vamos a crear un archivo aquí dentro de backend que se va a llamar .babelrc. Esto lo tenemos que hacer porque es la configuración que va a tener Babel, ¿no? Este archivo no tiene ninguna otra utilidad, solo es. .babelrc, abrimos y cerramos y le vamos a poner presets. Esto lo puedes buscar en internet, realmente si solo lo quieren copiar y pegar. Y vamos a poner @babel preset emp. Listo, debería estar bien. Ahora vamos a hacer algunas configuraciones para en el package Chainsaw cuando iniciemos el proyecto. Aquí hay una parte que se llama scripts. Para los que han trabajado con React se darán cuenta que uno con simplemente hacer el comando npm start, pues arranca React. Nosotros vamos a crear un nuevo comando. Yo por conveniencia siempre lo llamo watch, ¿sí? Y vamos a poner que va a usar Nodemon, que fue lo que instalamos. Va a crear un archivo que se va a llamar server.js, lo va a correr. Y estas son configuraciones particulares para que cada vez que corramos archivos de extensión .js, pues se actualice lo que vendría siendo Nodemon sin tener que hacer la recarga como ya lo he explicado antes, ¿no? GraphQL también para incluir los archivos que sean de esa extensión. Y esto lo vamos a ejecutar con Babel Node. Si no hacemos este comando, lo estaríamos corriendo con Node, entonces no tendría sentido que hayamos instalado Babel. Y bueno, básicamente ya tendríamos esas dependencias listas. Sin embargo, esto si lo corremos nos va a dar error porque no tenemos un archivo server.js. Entonces hay que crearlo. Server.js. Ok, ¿y de qué se va a encargar este archivo server.js? Bueno, este archivo va a llevar todo lo que tiene que ver con el servidor y aquí vamos a pasar distintas configuraciones que vayamos haciendo a lo largo del desarrollo del video. Por el momento es todo. Si nosotros corremos npm run watch, notarán que se ejecuta Nodemon, server JS, y miren, aquí efectivamente lo está corriendo. El server JS pues no tiene nada, entonces no va a hacer nada. Yo puedo agregar un console.log, vamos a hacer el clásico hola mundo y lo guardamos. Entonces ven que cuando lo guardo automáticamente se reinicia. Esa es una de las ventajas que nos ofrece Nodemon y de verdad cuando estás codeando o estás desarrollando pues te ofrece una mejora en cuanto a velocidad. Y bueno, ya aquí imprimió lo que había puesto por consola. Hola mundo. Entonces, bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a crear aquí una carpeta en backend que se llama Sequelize. Y dentro de esta carpeta Sequelize vamos a crear otra carpeta que se llama Models.
Y aquí finalmente es donde nosotros vamos a estar llevando todo lo que vendría a estar relacionado con SQLite para de alguna u otra forma tener como que todo bien separado y que no sea confuso. Entonces, dentro de Models, vamos a crear un archivo que se llama index.js. Este archivo se va a encargar de establecer la conexión con la base de datos. Lo guardo y pues hagamos la conexión. Primero empiezo importando los paquetes. Voy a importar el paquete SQLize de SQLize. Recordemos que esto ya pues lo instalamos en las dependencias, entonces no va a haber ningún problema. Y para hacer la conexión con la base de datos vamos a crear una constante. Yo la voy a llamar SQLize también. Y vamos a crear un nuevo objeto del tipo SQLize, que es la dependencia que importamos más arriba. Y a esto le tenemos que pasar distintos parámetros. Primero que nada le vamos a pasar el nombre de la base de datos. Voy a ponerle el nombre de por ahora. Le tenemos que pasar usuario de la base de datos, contraseña de la base de datos, igualmente. Vamos a poner el password por ahora. Y finalmente el host donde se va a estar corriendo. Esto sí tiene una sintaxis diferente, tenemos que poner host. Si estamos desarrollando, pues debería estar en localhost. Y en qué dialecto lo vamos a estar desarrollando. En este caso, pues MySQL. Obviamente esto a este punto no va a funcionar y la razón por la que no va a funcionar es que yo no tengo una base de datos en MySQL que se llame nombre BD, que se llame usuario BD, que tenga un usuario del tipo BD, una contraseña que se llame password, ni nada por el estilo. Entonces hay que crear. Ok, bueno, entonces el paso siguiente que tenemos que hacer o realizar es crear la base de datos. Yo, como estoy usando MySQL, yo voy a utilizar lo que vendría siendo Workbench. Workbench lo que me permite, bueno, de una manera más visual, pues gestionar lo que vendría siendo las bases de datos. Quiero que veamos mi conexión a las bases de datos como tal. Nótese que la forma como lo voy a hacer por este video es general. Mi hostname es el localhost, también llamado 127.0.0.1 y está corriendo en el puerto 3306. El username es root por defecto, contraseña no tengo, igualmente lo voy a limpiar, pero no tengo y básicamente esos serían todos mis datos. Entonces esto tenemos que tenerlo en cuenta cuando nosotros vayamos a hacer la conexión a la base de datos. Ya sabemos, bueno, está corriendo en el localhost, mi usuario es root y no tengo ningún tipo de contraseña para este video como tal. Entonces, bueno, me meto en mi conexión aquí en MySQL Workbench y básicamente lo que voy a hacer es crear una nueva base de datos. Voy a guardar, estas son, bueno, bases de datos que he estado trabajando a lo largo del tiempo. Aquí voy a utilizar UTF-8 y vamos a crear una base de datos. Vamos a ponerle BD proyecto y vamos a aplicar los cambios. Y bueno, básicamente ya por ahora con MySQL sería todo lo que vamos a hacer. Creamos una base de datos que se llama BD Proyecto. Como pueden ver, pues no tiene tablas, no tiene nada por el estilo. Y con ella pues ya podemos proceder entonces a hacer la conexión a la base de datos con los datos que hemos recaudado. Y bueno, estaríamos básicamente de vuelta a lo que vendría siendo Visual Studio Code para entonces complementar lo que vendríamos trabajando con la base de datos. Ya sabemos que el nombre de la base de datos se llama BD Proyecto. El usuario de la base de datos, según mi conexión, es root. Contraseña, pues no tengo, entonces lo borraré. Aquí me está marcando un error porque aquí debería haber una coma. Corre en localhost y vendría siendo MySQL como tal. Entonces, bueno, estamos escribiendo así. Se me cruzó el inglés con el español. Y bueno, ya eso vendría siendo la configuración que debería tener la base de datos como tal. Posteriormente, este archivo también, que se llama index.s, nos va a ayudar con lo que vendría siendo los modelos. Pero eso lo vamos a ir haciendo sobre la marcha. Bueno, entonces, ¿qué tenemos? Por el momento tenemos solo la conexión a la base de datos, las especificaciones, no la hemos hecho todavía, no, porque no hemos corrido el código. Y bueno, dentro de la carpeta Models, igualmente, vamos a ir creando todos los modelos que tengamos en la base de datos o que vayamos a crear. Por ejemplo, si yo voy a crear una nueva entidad del tipo personas, yo debo crear un archivo aquí que sea persona y haga referencia a ese modelo. En este caso en particular, yo voy a crear un archivo que se llame persona.js. ¿De acuerdo? Y bueno, ¿qué es lo que va a contener este persona.js? Este persona.js lo que va a contener es toda la descripción, digamos, todos los campos
o la estructura que tiene dicho archivo en la base de datos. Entonces ya básicamente lo vamos a ver cómo lo voy a armar. Digamos modules.sports para mayor comodidad y hacemos una función flecha. Aquí vamos a recibir Sequelize y vamos a recibir algo que se llama data types. Voy un poco rápido, pero todo lo que estoy haciendo se encuentra en lo que vendría siendo la documentación de Sequelize. Con module.export lo que voy a decir es que vamos a exportar esto como un módulo y le estoy pasando como variables en una función flecha lo que es Sequelize y data types. Esto pertenece a lo que vendría siendo los paquetes o dependencias que instalamos de Sequelize. Y lo que nos permite es crear ese ORM entre lo que vendría siendo la capa de la base de datos y la capa de la aplicación. Entonces, si yo voy a crear una entidad de tipo persona, en lo que vendría siendo la base de datos, aquí lo voy a hacer mediante código. Entonces yo voy a crear una constante de tipo persona. Esto, si bien puede ser una variable, no es necesario porque no va a cambiar, ¿no? Entonces ejecutamos de Sequelize un método que se llama define y ese método básicamente lo que me va a dejar es crear una nueva entidad. ¿Cómo se va a llamar la entidad? Pues esa entidad se va a llamar persona. Y aquí vamos a hacer un objeto. En objeto, aquí lo que vamos a hacer ahora es todos los atributos. Uno de los atributos que yo quiero que tenga va a ser ID. Entonces aquí agarramos otro objeto nuevamente porque ahí es donde vamos a hacer la descripción. Yo quiero que una persona tenga el ID, tenga el nombre, tenga el apellido y tenga un atributo booleano que sea active o activo. ¿Qué es lo que me va a decir el atributo booleano si está activo? Bueno, básicamente si es visible o no es visible en la base de datos. Normalmente cuando uno trabaja con información importante, uno tiende a no utilizar el delete en las bases de datos. Por eso es que yo voy a crear ese atributo activo, porque tú puedes eliminar un registro en la base de datos y no hay problema. Pero si ese registro en la base de datos tiene, digamos, relaciones con otros registros en otras tablas, te podrías estar metiendo en un lío. Entonces es mejor poner ese atributo activo de cierta manera para que cuando esté en falso simplemente no se muestre y el sistema asuma que está eliminado. Por si acaso te equivocaste y necesitas recuperar esa información. Ya cuando la persona pues usa el eliminar, ya es cuando está muy seguro de que efectivamente lo va a hacer. Pero bueno, eso es más cultura general que otra cosa. Creé el atributo ID, ahora va a tener el atributo nombre, el atributo apellido también deseo que lo tenga, y el atributo active por la razón que ya les describí anteriormente. Ok, estos vendrían a ser básicamente los atributos que definí. Aquí puede haber otra configuración igualmente según la documentación de SQLite. Yo particularmente no la voy a utilizar, ¿no? Pero cultura general. Y aquí voy a ponerle return persona. Y entonces básicamente estaría retornando esto que creé. Aquí creo la constante persona, la retorno y posteriormente, como esto es lo que voy a retornar, va al módulo export y lo que estaría exportando básicamente pues vendría siendo persona, ¿no? Una manera bastante corta de escribirlo, pero básicamente es así. Ahora tenemos que hacer la descripción de los distintos atributos que tenemos. El ID, ¿qué va a ser el ID? Bueno, hay que decir qué tipo de dato es. Bueno, yo voy a decir, utilizando data types, por eso fue que lo importé, esto es de SQLite, voy a decir que este dato es del tipo integer. Como yo quiero ir agregando distintas personas a medida que va corriendo la simulación que vamos a hacer o la aplicación, yo quiero que las personas tengan un ID autoincrementable. Es decir, que yo no tenga que decir, bueno, mira, este va a ser la persona 1, este va a ser la persona 2. Simplemente yo voy agregando personas con los otros datos, que es nombre, apellido y active, y él va a ir sumando automáticamente. Esto que estoy haciendo en código tiene su equivalencia en MySQL. Esto vendría siendo básicamente incluir una información, creas el ID de tipo entero, va a ser una primary key y el auto increment de toda la vida de SQL. Entonces, bueno, básicamente es eso. Repito, lo que creamos en entidades con sintaxis de SQL lo podemos crear aquí, pero en forma de JavaScript. Y esto es lo que nos va a crear lo que llamamos como URM. Bueno, el type para nombre va a ser del tipo string, porque yo deseo que sea solo de esto. Y aquí va otro atributo interesante, alloc now. Esto lo que significa es que este valor no puede ser nulo, es decir, no puede haber una persona que yo registre que solo tenga apellido active, pero no tenga nombre. Obligatoriamente tiene que existir el nombre como tal. Ustedes verán cómo utilizan eso a su conveniencia. Generalmente uno dice que los atributos no pueden ser nulos.
salvo que vayas a aprovechar el nulo para alguna información que te sea de utilidad. Todo va en el modelado de la base de datos. Entonces, bueno, por la razón que yo les expliqué, el active yo quiero que sea del tipo booleano y tampoco quiero que sea falso. Y bueno, básicamente aquí ya habríamos creado el modelo de la persona. Repito entonces, persona va a ser igual a SQLize.define, llamamos al método, la forma como se va a llamar no necesariamente tiene que ser igual que la constante, pero yo voy a poner que se llame persona con mayúscula. Los atributos que va a tener van a ser un ID, un nombre, un apellido y el atributo active. Y el ID va a ser del tipo entero, autoincrementable y va a ser llave primaria de esta entidad persona. El nombre solo va a ser de tipo string, no puede ser falso. El apellido va a ser del tipo string, no puede ser falso. Y active va a ser del tipo booleano y tampoco puede ser falso. Tampoco puede ser nulo, perdón. Entonces siempre va a ser o active true o active false. No puede haber null allí de por medio. Entonces, bueno, ya básicamente tenemos aquí el modelo para persona. Y recordemos que en index.js tenemos lo que vendría siendo la conexión a la base de datos. Para no poner solo ese código allí, yo voy a también aquí manejar lo que vendría siendo los modelos. Entonces yo voy a crear una constante que voy a llamar models y esto va a ser un objeto. Va a tener una persona y voy a utilizar SQLize y voy a utilizar un método que se llama import. Import lo que me va a decir es que yo voy a importar los distintos modelos como JavaScript y los voy a registrar aquí como tal. Haciendo la transformación debida a sintaxis SQLize, ¿no? Entonces vemos, ¿dónde tengo yo persona? Bueno, lo tengo al mismo nivel que SQLize. Entonces, si yo doy punto y hago un slash, bueno, aquí debería aparecerme, lo que pasa es que la computadora está un poco lenta, pero bueno, básicamente lo que estoy diciendo al decir punto es que me voy a la misma localización o al mismo lugar del directorio y básicamente cargo el archivo persona.js aquí. El poner .js o algo no es necesario. Y ahora tengo que hacer esto. Models.SQLize va a ser igual a SQLize y models.SQLize con mayúscula va a ser igual a SQLize con mayúscula. Esto es para que no se pierdan las referencias. Entonces, module.export y exporto mis modelos. ¿Qué modelos tenemos? Solo tenemos personas. Es el único modelo con el que vamos a trabajar para este ejemplo por ahora. Luego lo hacemos. Nótense que personas no tienen ni relaciones, nada por el estilo. Si nosotros quisiéramos establecer relaciones, pues lo podemos hacer aquí igualmente, siguiendo la documentación que nos ofrece SQLite. Pero bueno, volviendo al archivo index. Ya instalamos models, que es lo que nos interesa, y tenemos especificada lo que vendría siendo la conexión a la base de datos. Aquí está, es la constante SQLize, models.SQLize, el lugar de la conexión, vendría siendo esto está mal escrito. Listo, eso no iba a sacar un error tarde que temprano. Y bueno, ya podemos irnos a la parte de server. Nótense que server pues no está dentro de la carpeta SQLize. Server es independiente y en nuestra estructura no queremos tenerlo, digamos, al mismo nivel. Entonces, ¿qué voy a importar para lo que vendría siendo mi servidor? Bueno, yo voy a crear también una constante del tipo models y voy a utilizar el método recur y voy a llamar entre mis archivos. Fíjense, ahorita hago el slash y me aparece node models o SQLize. Yo necesito SQLize, tengo mi carpeta models y necesito el archivo que llamo index. ¿Qué fue lo que yo exporté en index? Vamos a irnos de otra vez para revisarlo. En index lo que yo exporté fueron los modelos. Entonces aquí en el servidor estoy importando los modelos porque eso fue lo que exporté anteriormente. Entonces bueno, lo guardamos allí y listo. ¿Y ahora qué voy a hacer con esos modelos como tal? Bueno, hay distintos métodos que nos provee SQLize. Yo voy a poner models.SQLize.authenticate, authenticate mejor, y voy a crear una función flecha. Y esto es lo que me va a decir si logré conectarme a la base de datos correctamente o en su defecto no lo logré hacer. Y vamos a poner estás conectado a la PD. Revisamos que la sintaxis esté bien y bueno, vamos a correr el servidor. npm run watch. Lo escribí mal. Esto, exacto, no lo va a reconocer. npm run watch. Ok, tenemos un error, vamos a revisarlo. Bueno, por supuesto.
era evidente que me iba a dar error cuando lo estuviese ejecutando. Lo que pasa es que mi directorio donde yo abrí el proyecto en Visual Studio Code es aquí, Proyecto BD 2021, pero nosotros estamos trabajando en el backend. Este error, bueno, es bastante común que te pase, pero es rápido que lo evidencie, ¿no? Entonces, bueno, como yo estoy aquí en mi carpeta backend, en la misma altura está el package.json y bueno, puedo ejecutar el comando que yo definí con el que veníamos trabajando, npm run watch. Corre Nodemon, Babel, y fíjense que ya me corrió la instrucción que yo le coloco aquí en lo que es el server.js. Fíjense que yo pongo models.sequelize.authenticate y bueno, una promesa y que me diga estás conectado a la BD. Efectivamente me dice estás conectado a la BD. Entonces, bueno, ya ahí podríamos dar por sentado que se conectó efectivamente a lo que es la base de datos. Arriba, miren la consola y ven que se introduce una especie de query, ¿no? Create table, if not exists, personas. Esto es básicamente el equivalente de todo lo que hicimos. Como solo tenemos un modelo, que es persona, creó la tabla personas. Pero fíjense que dice si no existe. Es decir, nosotros corremos esto la primera vez. Pero luego de haberlo corrido una vez, ya no lo volverá a hacer porque ya existe una tabla que se llama personas. Eso lo podemos cambiar. Si aquí en Sync le pasamos un parámetro que se llama force, fuerza directamente lo que vendría haciendo las migraciones. Uno de los pros de hacer esto es que, bueno, siempre estás como que en sintonía, pero trabajar de esta manera con SQLite lo que hace es que también te crea unos campos que tú no tenías definidos. Nótese que aquí, que se creó persona, se creó el atributo ID. Déjeme abrir aquí para que lo vayamos. El ID que lo habíamos definido, autoincrementable, como lo dijimos, se creó el nombre, como lo tenemos, el apellido. También se creó el atributo active, pero por defecto SQLite también crea otros atributos que es create at y update at. Entonces, bueno, si queremos que sea netamente fiel a lo que nosotros estamos describiendo, una opción es crear directamente en MySQL Workbench lo que vendría siendo las entidades con sus atributos y aquí en el ORM solo lo vamos a estar describiendo. Describimos los atributos. Entonces, cuando el servidor haga el sync, efectivamente la tabla ya va a existir y no la va a sobreescribir. Siempre y cuando, bueno, no tengamos el atributo force, que repito, hay que usarlo con cuidado. Luego, si nos alcanza, pues probamos pasándolo, pero básicamente eso es lo que va a hacer el servidor, ¿no? Si ahorita nos vamos a MySQL Workbench, pues van a ver la base de datos que ya contiene una nueva tabla, que en este caso vendría siendo la tabla persona. Yo no lo voy a hacer ahorita, lo voy a hacer ya al final del video, pero básicamente eso es lo que nos encontraríamos, ¿no? Entonces, bueno, aquí ya yo tengo, digamos, o terminé parcialmente con lo que es SQLite. Ya creé de cierta manera el ORM, ya la aplicación que estoy desarrollando pues lo tiene, ya sabe exactamente cómo está definido aquí, en este caso la tabla persona. Ahora yo lo quiero conectar también con GraphQL. Voy a crear una nueva carpeta en el backend que voy a llamar GraphQL. Y GraphQL necesita a su vez que yo corra un servidor que se conoce como Express o se conoce como Apollo. Lo que voy a utilizar ahorita netamente es Apollo Express. Hay otros tipos de servidores como Yoga, por ejemplo, pero con el que yo trabajo es Apollo Express y realmente ha sido bastante útil. Entonces, para poderlo utilizar, pues bueno, va a haber que instalar las dependencias correspondientes. Entonces vamos a hacer un npm install nuevamente y vamos a instalar Apollo Server Express. Y vamos a instalar Express como tal. Y esperemos que cargue. Ok, una vez ya hemos instalado las dependencias, que es Apollo Server, vamos a configurar nuestro archivo server.js. ¿Sí? Primero que nada, bueno, vamos a importar nuestras dependencias. De cierta forma, voy a crear una constante express y voy a decir que requiere de la dependencia express. Esto está mal escrito, pero terrible. De la dependencia express, bueno, JavaScript, los puntos más susceptibles, realmente no le aporta mucho. Voy a llamar también Apollo Server y lo que vendría siendo GQL de GraphQL. Y voy a decir que esto requiere de Apollo Server Express. Ven cómo estamos utilizando las dos dependencias que, bueno, anteriormente pues importamos. Entonces vamos directamente a trabajar con lo que vendría siendo GraphQL.
Por esta parte nosotros tenemos pues bueno todo lo que hemos venido trabajando con SQLite. Y aquí está la conexión a la base de datos, vamos a comentarlo para no confundirnos. Y aquí está la sincronización con la base de datos. Sincronización de los modelos con la BD. Y esto, bueno, simplemente importar como los modelos. Y vamos a crear aquí un comentario para poner todo lo que vamos a trabajar con GraphQL. GraphQL, por su parte, tiene dos valores que debemos tener muy en cuenta, ¿no? Lo que vendría siendo las type definitions y lo que vendría siendo los resolvers. Los type definitions es para que tú definas más o menos cómo es el tipo de dato con el que estás trabajando. Lo que vendría siendo el tipo persona, todo por el estilo, nosotros lo vendríamos especificando en las type definitions. Ya pronto lo vamos a hacer y van a ver mejor de qué se trata. Y por su parte también vamos a ver lo que es los resolvers. Los resolvers ya tienen, o sea, son como las resoluciones, ya la traducción digamos más al español. Y es más como que la acción del query. Cuando hablamos de crear una persona, de actualizar una persona, de eliminar una persona, bueno, eso vendrían siendo los resolvers prácticamente. Entonces, bueno, vamos a crear dos apartados. Uno va a ser para las type definitions y otro va a ser para lo que vendría siendo los resolvers. Todo esto que estoy haciendo, repito, está basado en la documentación de GraphQL, trabajando con lo que es Apollo Server. Tú puedes trabajar con Express directamente, con Apollo Express, puedes trabajar con Yoga, hay varios en la documentación de GraphQL, los invito a que, bueno, que se unan y que revisen allí. Básicamente el código es tal cual el que está allí. Entonces, bueno, siguiendo un poquito con el modo de ejemplo, ¿no? Tú puedes crear una constante y la vamos a llamar type_definitions, abreviado. Y vamos a utilizar el GQL, que fue lo que nosotros pues importamos aquí, ¿sí? Que por cierto, aquí también está mal escrito, es así, GQL. Y esta es una sintaxis muy peculiar que tiene GQL, noten las comillas, por decirlo de alguna manera, que estoy utilizando, y aquí es donde vamos a definir los types, ¿sí? Voy a ponerle un punto coma aquí para no confundirme. Y bueno, en este caso yo voy a crear un tipo query, y yo voy a decir que el tipo query tiene un dato que se llama hello, y esto es del tipo string, ¿sí? Noten cómo estoy definiendo es la estructura. Estoy llamando type query y el hello es un string. El resolver. Bueno, el resolver, como ya dije, es como más la acción, lo que vamos a realizar, ¿no? Entonces voy a crear una constante resolver también. Yo lo puedo llamar de otra manera, pero yo prefiero llamarla directamente por lo que son. Y entonces aquí es donde llamo. Yo creé un tipo query y ahora le voy a hacer el resolver. Lo voy a hacer como una función flecha, hello, y le voy a poner que muestre un hello world. ¿Qué estoy retornando? Pues un hello world, y eso viene siendo un string. Entonces, bueno, estamos en regla, ¿no? Eso es trabajando particularmente con GraphQL. Pero todavía, pues, a pesar de que estamos creando lo que son los resolvers, lo que son los type definition, pues no los estamos utilizando. Simplemente, pues hicimos el apartado, pero en sí todavía no está funcionando. Para que pueda funcionar, yo necesito subir GraphQL a lo que vendría siendo mi servidor Apollo. ¿Cómo lo voy a subir? Bueno, vamos a crear una constante que vendría siendo el servidor. Y voy a crear un nuevo servidor de Apollo. Y al nuevo servidor de Apollo yo le voy a pasar mi type definition, que es lo que acabo de crear. Y al mismo tiempo le voy a pasar los resolvers, ¿sí? Esto es todo lo que tiene que ver con GraphQL. Pero ahora le voy a pasar algo nuevo que se llama contexto. Y a este contexto le voy a pasar los modelos. Estos modelos fue lo que creamos en SQLite. Y aquí es donde formalmente nosotros hacemos como que esa conexión entre lo que es SQLite, lo que es GraphQL y lo que es nuestro servidor Apollo. Aquí es donde logramos, digamos, conectarlos todos, ¿sí? Voy a crear otra constante que se llame app y la voy a igualar al método express. Luego a server ejecuto uno de sus métodos, que es este, apple middleware. Y a esto le voy a pasar app. Es estructurado así tal cual como lo envié, ¿sí? Ahora bien, tenemos que hacer otra cosa con el que es app y decirle que va a escuchar. Y vamos a decir que escuche en el puerto 4000. A mí particularmente me gusta mucho trabajar con este puerto más por convención. Y voy a ejecutar una función flecha que básicamente me va a dar un console log y me va a decir corriendo servidor Apollo
en http localhost 4000. Que lo voy a correr en el localhost 4000, en el puerto 4000, pero necesito saber dónde va a correr mi servidor de GraphQL, ¿ok? Entonces, bueno, por aquí deberíamos estar bien. Vamos a probar el código a ver si no tenemos ningún error. Sí, tenemos un error. Vamos a revisarlo primero y veremos. Bueno, me parece que el error se debe por el orden que tenemos las cosas. Aquí tenemos pues la state definition, tenemos los resolver, aquí tenemos el server, pero estamos hablando de la conexión, es un poquito más abajo, ¿no? Entonces vamos a pasar esto para arriba y dejamos que la app escuchando como el final. Y así, pues bueno, tenemos un poquito más de orden en el código, ¿no? O sea, lo que tiene que ver con los mods, lo tenemos aquí. Yo tiendo a establecer como comentarios unas rayitas para como que no perdernos y que cada cosa esté pues en su lugar. Y bueno, ya debería estar. Aquí había hecho una prueba, lo había cambiado. Bueno, puerto 4000, server GraphQL. Vamos a probarlo a ver. Bueno, sí, básicamente sí. Bueno, instancié el Nodemon, el Babel, corriendo servidor, Apollo, en localhost. Noten, esto es un error muy común. Él nos dice que está corriendo en el localhost 4000 / GraphQL. Si nosotros nos metemos a localhost 4000, déjenme intentar. Ok, aquí. Si nosotros nos metemos en el localhost 4000, debo asegurarme que tenga el / GraphQL, porque si nosotros, en cambio, lo corremos así, pues nos va a dar un error. Está corriendo ciertamente en el puerto 4000, pero tiene que ser / GraphQL para poder acceder a GraphQL como tal. Y esto es una de las grandes, digamos, innovaciones que tiene GraphQL, porque nos provee una especie de, bueno, la voy a llamar consola por este momento porque no recuerdo exactamente el nombre exacto, pero que nos permite hacer como nuestros queries en sintaxis de GraphQL. Aparte nos provee un esquema. Si tú te vas al esquema, están los datos que definimos ahorita, ¿ves? Está el type query, hello, de tipo string, y está el escalar log, este sí es por defecto, ¿no? Pero bueno, básicamente todavía no tenemos un resolver o no tenemos mayor cosa que utilizar. Si no me equivoco, yo podría, creo que esto debería dar error, pero sí, porque todavía no he definido ninguna mutation. No, efectivamente no, todavía no podemos hacer mayor cosa porque nos falta trabajar y pulir un poquito más esto. Pero bueno, la ventaja que te provee este servidor de GraphQL es que tú aquí puedes hacer los queries en sintaxis GraphQL de la manera que tú quieras. Y cuando luego lo pases desde React o cualquier framework de frontend que estés utilizando, la sintaxis va a ser igual. Es decir, tú te vienes aquí, pruebas tu query, si tu query funciona aquí y tú lo copias y lo pegas más adelante en tu frontend, te va a funcionar sin problema. Entonces, bueno, bastante bueno tenerlo en cuenta. Déjenme devolverme a el Visual Studio Code. Bueno, listo. Y entonces ya estaríamos listos como con la parte del servidor. Ahora lo que tenemos que hacer es que GraphQL reconozca todo lo que tenemos en los modelos de lo que vendría siendo nuestra base de datos que creamos con el ORM de SQLite. Entonces, bueno, para eso yo en mi carpeta GraphQL yo voy a crear dos nuevas carpetas. Como les dije, vamos a tener una que se encargue de los resolvers y otra que se encargue de los type definitions. ¿Por qué? Porque aquí en server yo pues creé un resolver, pero bastante, digamos, a los golpes. En type definition pues también, pero esas no son las que en definitiva vamos a utilizar, ¿no? Incluso podrían llegar tal vez a confundirlos un poco más. Entonces, bueno, creé mi carpeta type definitions y voy a crear otra carpeta que se llame resolvers. En type definitions voy a crear un nuevo archivo y lo voy a llamar igualmente type definitions.js. Y bueno, empecemos a codear como tal. Voy a crear una constante que no va a ser más que la importación de SQL, igualmente como lo había puesto antes en el servidor. Va a ser el que requiere lo que vendría siendo Apollo Server Express. Y ahora sí, voy a crear lo fuerte del código, que es una constante type definitions, y la voy a igualar a SQL.
Que por cierto, esto me está marcando un error. Vamos a ver qué está pasando. Escribí mal constante. Listo. Como les digo, la sintaxis de GraphQL, poniendo las comillas. Y aquí es donde nosotros vendríamos a estar definiendo todos nuestros tipos de datos, ¿sí? Entonces, ¿qué entidad fue la que creamos nosotros? Bueno, nosotros creamos una entidad del tipo persona. Entonces, yo tengo que definir cómo es ese dato persona para que GraphQL lo pueda reconocer. Abrimos, cerramos llaves, listo. Tiene un ID, recordemos que lo tiene, y el ID es de tipo entero. Entonces ponemos ID, dos puntos, entero. Hay que poner si este dato es obligatorio o es no obligatorio. Por lo general, todos los datos suelen ser obligatorios. Entonces, nosotros le ponemos un signo de admiración y listo. GraphQL no necesita que, bueno, que le pongas coma. Tengo entendido que si le pones coma igual no va a dar ningún tipo de error. Pero si la quitas, igualmente no pasa nada. Entonces, bueno, decimos que persona tiene un ID, que es de tipo entero obligatorio, tiene un nombre, que es de tipo string, obligatorio igualmente, tiene un apellido, que es de tipo string, obligatorio, y tiene un atributo que se llama active, que es de tipo booleano, obligatorio. Los otros atributos que son creado y actualizado, que los creó SQLize por defecto, no es necesario que los nombremos aquí. Entonces, bueno, definir tipo persona, pero no es lo único que a mí me interesa definir. Yo también tengo que definir lo que vendría siendo los queries que voy a realizar. Voy a crear type query, por convención se utiliza así, y ¿qué es lo que nosotros vamos a traer? En este caso, pues yo quiero consultar una información. Yo quiero traer personas que estén registradas en la base de datos. Y esos son los queries que yo voy a realizar. Si nos vamos a lo que sea un CRUD, sabemos que la C es por create, la R es por read, o sea, de leer, la U es de actualizar, update, y la D es de delete, de eliminar, ¿sí? Entonces, esos son los queries que yo puedo realizar. Entonces, en el tipo query, yo quiero hacer uno que sea de tipo lectura, que sea de tipo recibir. Por eso le voy a poner get. Y va a ser el plural, get personas. Me va a traer todas las personas que yo tengo en la base de datos. ¿Y de qué tipo quiero que yo sea? Bueno, yo quiero que recibir personas, obtener personas, get personas, me devuelva un vector del tipo persona. ¿Y quién es persona? Pues lo que ya definí aquí. Entonces voy a tener un vector que tiene distintas personas como tal. Y cada persona de ese vector, pues bueno, me va a tener este ID, este nombre, este apellido y el atributo active. ¿Sí? ¿Y qué pasa si yo quiero nada más tener una persona porque conozco el ID o porque conozco el nombre? Bueno, yo voy a crear otro query que sea getPersona, como si fuese un método normal. Y en mi caso, yo solamente quiero consultarlo por el tipo ID. Entonces voy a poner que va a ser del tipo entero y esto me va a retornar persona. Si se entiende la idea, o sea, lo que estoy definiendo son los queries y básicamente la sintaxis de GraphQL, es decir, cómo se llama lo que voy a ejecutar y poner al lado que me va a devolver. Cómo se llama lo que voy a ejecutar y poner al lado lo que me va a devolver. Ok, ya ahí definimos los tipos. También tengo que definir el tipo llamado mutaciones. Las mutaciones ya viene siendo más cuando nosotros vamos a crear archivos como tal. En el CRUD esto venía siendo el create, ¿no? Entonces, yo por conveniencia le voy a poner create persona. Voy a crear una persona. ¿Y qué tiene una persona? Bueno, tiene un ID, tiene un nombre, tiene un apellido y tiene un atributo que se llama activo. El ID, si recordamos, en SQLize nosotros dijimos que iba a ser autoincrementable, es decir, esto va a aumentar por defecto y lo va a hacer automáticamente la base de datos por nosotros. Yo no necesito hacerlo ni especificarlo. Entonces, para crear una persona, yo simplemente le voy a pasar un nombre que va a ser del tipo string, va a ser obligatorio, un apellido que va a ser igualmente del tipo string, obligatorio, y un valor activo. Siempre que yo creo una persona, obviamente no va a estar eliminada, entonces el activo vendría siendo true, siempre. Y lo que voy a retornar de esto va a ser una persona de forma obligatoria, que es la persona pues, que yo creé. Y aquí ya básicamente tendríamos creado lo que vendría siendo nuestras type definitions para este ejemplo en particular. Si posteriormente ustedes quieren crear otras entidades que no simplemente sea persona, bueno, van a tener que hacer un type. Vamos a suponer que la persona tiene prenda de ropa, por dar un ejemplo. Entonces yo voy a tener que crear un type prenda de ropa. Y si yo voy a querer obtener una persona, bueno, yo aquí voy a tener que hacer un get. Si yo quiero obtener una prenda de ropa, por decirlo así, bueno, voy a tener que hacer un grep prenda de ropa. Bueno, mejor escrito prenda ropa.
Y eso me va a retornar, como solamente voy a buscar una, supongo que le vas a tener entonces que pasar un ID, que va a ser entero, y eso te va a devolver una prenda de ropa. Y aquí vas a tener que haber definido un type prenda de ropa para que esto pues no explote, porque si no, obviamente no lo va a detectar. Pero básicamente eso lo tendrás que hacer con todas las entidades que vayas creando y todos los crews que quieras hacer, ¿no? Y lo propio con las mutations, cuando quieras hacer los distintos create. Posteriormente vamos a ver lo que vendría siendo las actualizaciones. Ok, esto lo tenemos aquí, está muy bonito, pero no estamos haciendo nada con eso. Entonces, las type definitions las definimos aquí en sintaxis de GraphQL y bueno, vamos a tener que exportarlas para poder hacer algo con ellas. Y vamos a exportar type definitions. Listo. Entonces, bueno, ya tenemos las type definitions. Perfecto. Ahora nos hace falta los resolvers. Vamos a hacer un resolver. Aquí en los type definition, pues solo estamos diciendo el tipo o la estructura. Nótense que en sí lo que estamos haciendo es trabajando con los tipos de datos que vamos a hacer y definiendo la estructura. Mira, persona va a tener un ID, va a tener un nombre, un apellido, un atributo activo. El query, bueno, los queries que puedo ejecutar van a ser get personas o get persona como tal. Y las mutations va a ser create persona. Bueno, en resolvers yo voy a crear un nuevo archivo y le voy a llamar resolvers también. Resolvers.js y vamos a hacer algo muy similar a lo que nosotros ya habíamos hecho. Voy a crear una constante del tipo resolvers, bueno, que se llama resolvers, mejor dicho. Y esto va a ser un objeto. Para que no se me vaya a olvidar, yo de una vez voy a hacer el module.exports y lo que voy a exportar va a ser resolvers. ¿Sí? Y ahora voy a tener que escribir cuál va a ser la respuesta cuando reciba lo que ya anteriormente definí. Si nos vamos más atrás, en Type Definition nosotros definimos los queries y las mutaciones. Bueno, ahora yo voy a tener que hacer cómo se van a resolver esos queries y cómo se van a resolver esas mutaciones. Bueno, el query lo pongo de este lado, voy a poner una coma. Y aquí, cómo se van a resolver las mutaciones o mutation. Bueno, ¿qué queries tengo? Bueno, me voy a Type Definition otra vez. Bueno, tengo get personas y tengo get personas. Bueno, tengo get personas. A esto le tengo que pasar una serie de parámetros. Estos son por defecto. Le voy a pasar un root, le voy a pasar argumentos. Y le voy a pasar los modelos que ya anteriormente yo los definí cuando hicimos lo de SQLite, ¿se acuerdan? Que los exportamos. Bueno, y eso me va a tener que devolver algo. Eso me va a tener que devolver de models, lo que vendría siendo la persona, y voy a decir que me devuelva todo. Esto que estoy haciendo aquí es sintaxis de SQLite. Esto SQLite lo ofrece de cómo es la manera de definir estos métodos, así con JavaScript. Lo ofrece la documentación, los invito nuevamente a que la vean. Pero aquí vamos a tener un problema. ¿Qué pasa? Esto no es tan rápido cuando tú vas a ejecutar este método getPersona. Esto va a demorar porque la base de datos pues tarda en dar una respuesta. No sabemos exactamente cuál es el momento donde me la va a devolver. Entonces decimos que este método es asincrónico y tenemos que esperar que obviamente pues nos dé la respuesta. Y listo. Ya tendríamos al menos el getPersona. Si nos vamos a las type definitions, nosotros tenemos otro método que es getPersona. ¿Sí? No el plural, sino aparte. Solo uno. Perdón, se me fue. También va a ser asincrónico y vamos a crear solo individualmente. Todos reciben root, todos reciben argumentos y los models, ¿sí? Y vamos a decir que esto va a devolver, va a esperar y me va a devolver el models.persona. Y aquí sí voy a decir que me lo filtre por una llave. Y bueno, si aquí yo estoy pasando unos argumentos, yo voy a decir que esto va a ser argumentos.id, porque es por el que yo quiero buscar. Y bueno, ya básicamente lo tendríamos. Si se preguntan por qué yo digo models.persona, bueno, todo está en la manera como lo hicimos. Si vamos a SQLite, yo en index, nótense como yo creé la constante modelos y puse persona en minúscula. Entonces, claro, él importó de personas en archivo persona.js y aunque aquí yo lo definí con mayúscula, el nombre que yo le estoy dando aquí es personas, la propiedad persona de models. Entonces, bueno, aquí heredo automáticamente ese comportamiento, entonces models.persona en minúscula. Es un error común que la gente pues lo ponga en mayúscula y eso le da error y no saben cuál es el error. Bueno, el error es por eso, por si acaso lo cometieron.
Y bueno, la mutation, si nos vamos a las type definitions, vimos que mutation definimos fue crear persona. Bueno, voy a ahora hacer el crear persona. Como les dije, bueno, esto demora por ser en la base de datos, entonces todo esto va a ser asincrónico. Igualmente, lo que le voy a tener que pasar es un root. Y aquí le voy a pasar unos argumentos, pero yo puedo especificar los argumentos de esta manera. En vez de escribir argumentos, yo puedo desestructurarlo. Esto ya es JavaScript puro, por si no lo entienden, ya tienen que tener un poquito más de soltura con eso. Pero esto básicamente es lo que contiene argumentos y yo estoy separando lo que me interesa. Bueno, a mí me interesa nombre, me interesa el apellido que le voy a pasar y me interesa el atributo active. ID no, porque sabemos que el ID después es autoincrementable y de eso que se tiene que encargar la base de datos, no nosotros. Y esto me va a retornar un models.persona y el método crear. Y voy a crear con los valores que pasé, nombre, apellido y active. Bueno, le di guardar, no demon, pues como ya les dije, él tiene la costumbre de todo volverlo a correr cuando nosotros actualizamos un nuevo archivo. Esto no va a funcionar todavía porque aunque ya hicimos los resolvers, está chévere, y hicimos los type definitions, no lo estamos utilizando. Si nosotros nos vamos al servidor, aquí yo creo un type definitions y aquí creo un resolvers, y eso es lo que yo le estoy pasando aquí. Esto no lo hemos llamado todavía. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Bueno, yo voy a borrar esto porque esto yo lo hice fue de práctica para enseñarles un poquito cómo es y ir como más al ras con la documentación. La idea de esto es que trabajen también con la documentación. Entonces, bueno, vamos a cambiarlo, ¿no? Estamos hablando primero de las type definitions. Entonces, hay que recordar dónde las tenemos grabadas. Lo podría trabajar con el método require, pero honestamente, pues no. Para variar un poquito, vamos a hacerlo con el import. Bueno, yo puedo decir, mira, voy a importar resolvers de, y sé que lo tengo guardado en GraphQL y sé que lo tengo en resolvers, el archivo JavaScript. Que por cierto, esto lo hice al revés, porque aquí son las type definitions. Entonces, bueno, este vendría siendo resolvers. Y aquí voy a importar lo que vendría siendo las type definitions que creé en otra página. GraphQL, type definitions, type definitions. ¿Sí? Y bueno, aquí pues ya las estoy pasando automáticamente porque ya las definí con el mismo nombre que posteriormente pues le había puesto. Anteriormente le había puesto, perdón. Ahora déjenme cambiar para podernos ir a Google Chrome. Vamos aquí, ok. Vamos a recargar mi localhost 4000 GraphQL y nos vamos a esquema. Entonces noten que ya tenemos el type persona, el type query y el type mutation. En mi base de datos actualmente yo no tengo nada. Si, lo bueno de GraphQL, y aprovechando la oportunidad, es que él mismo te ayuda para poder hacer los queries. Ni siquiera yo mismo, porque yo tengo muy poco tiempo trabajando con GraphQL, domino el 100% de la sintaxis. Hay cosas que a veces se me pasan. Pero bueno, yo escribo query y él de una vez me va marcando errores y me va diciendo, bueno, tienes un error en la sintaxis. Bueno, yo recuerdo que necesito definir qué query es el que voy a llamar, ¿no? Entonces, bueno, mira, yo solo escribo get y él me sugiere qué puedo poner. Y si él me está sugiriendo es porque lo que voy a poner está bien. Esa es la sintaxis que tengo que utilizar. Entonces, bueno, tengo get persona que me devuelve un dato del tipo persona y tengo get personas en plural que me devuelve un arreglo de personas. Bueno, vamos a utilizar get personas en general porque no tengo personas todavía creadas, ¿no? Get personas es un método, lo puedo llamar de esta manera, y al mismo tiempo tengo que utilizar unas llaves. Y aquí es donde voy a decir que de cada persona que me va a traer, qué es lo que me interesa. Bueno, yo quiero que me traigas el ID, yo quiero que me traigas el apellido y quiero que me traigas el nombre. No, get personas no lo definí con paréntesis, por eso me estaba marcando error. Noten que aquí, bueno, cuando pusimos get personas no tiene paréntesis. En cambio, get persona, pues si recibe un atributo que es ID. Como get personas no recibe ningún atributo, no hace falta ponerle un paréntesis. Miren, y me regresa data, get personas, pero me regresa un arreglo vacío, porque como les dije, no tengo nada. Entonces, bueno, vamos a aprovechar las mutations. Imagínense que, bueno, que estemos utilizando React. Bueno, este mismo código que estamos poniendo aquí lo vamos a poder poner en React y ahí es donde viene la ventaja de utilizarlo.
y esta manera de GraphQL tan potente que trabaja, porque me da la oportunidad de probar el query antes de hacerlo en la aplicación. Entonces, no va a ocurrir que en la aplicación de repente me reviente un error y yo no sepa por qué me dio. No, aquí yo tengo la oportunidad de probar el query antes de hacerlo. Entonces, bueno, mutation. Sé que el método es createPersona, noten cómo él me hace pues la sugerencia de una vez, lleva paréntesis, ya lo sé, y pide un nombre. Bueno, pongo nombre, dos puntos, y defino el nombre que voy a poner. Le voy a poner primer, para romper un poquito la base de datos. Primer, proyecto. Y activo, bueno, activo por defecto siempre debería ser true, como se los mencioné anteriormente. Y aquí igualmente tengo que dar una estructura. Bueno, yo voy a poner ID, nombre, apellido, active. Y eso es lo que me va a retornar o me va a mostrar aquí, me va a imprimir. Yo corro el query y miren, ya creé una persona con el ID 1, el nombre, el apellido, active. Yo puedo cambiar aquí los datos para hacer un ejercicio con ustedes. Voy a poner Carlos, def, active igualmente true. Podría ponerlo falso, pero para los efectos de lo que le dije no es conveniente. Pero yo simplemente quiero, en este caso, que este query solo me retorne el nombre. Va a crearlo con todos los datos que le pasé, pero en pantalla solo me va a imprimir el nombre. ¿Ves? Y entonces, bueno, esta es una de las potencias que tiene GraphQL. Tú armas tu query a tu conveniencia. Puede ser que en algún momento pues quieras armarlo de una manera, en otra manera, en otra parte quieras armarlo de otra. No es lo que te recomendaría, pero puede darse el caso, ¿no? Entonces, bueno, ya ingresé dos personas en lo que vendría siendo la base de datos. Entonces, ahora sí probemos el query que anteriormente habíamos definido. Entonces digo query, abro y cierro llaves, get personas. Y bueno, le digo la estructura. Yo solo, esta vez, a fines didácticos, solo quiero que me muestre el ID y el nombre. Pues nada, corro mi query, cierro esquema. Y ven, me va a mostrar los dos que ya agregué. ID 1, nombre primer, que era primer proyecto, si se acuerdan. El ID 2, el nombre es Carlos. Bueno, yo solo quiero que esta vez me muestre el ID. Y noten cómo, bueno, GraphQL igualmente lo hace. Repitiendo, bueno, esa es la potencia que tiene GraphQL. Entonces, ahora vamos a probar el otro query que no habíamos probado, que es traer una sola persona individual. Bueno, abro y cierro paréntesis, como lo tengo aquí definido, y sé que tiene un ID del tipo entero. Le voy a pasar uno. Y ahora tengo que darle la estructura. Bueno, muéstrame todo. Muéstrame el ID, muéstrame el nombre, muéstrame el apellido. Active no es necesario que me lo muestres, no me lo muestres. Miren, y entonces me da ID 1, nombre primer, apellido proyecto. Entonces, bueno, realmente trabajar con GraphQL es bastante cómodo. Y si se fijan, aquí ya tendríamos actualmente el CRUD, lo que vendría siendo los create y tendríamos siendo lo que serían las lecturas, los read. Nos faltaría ver lo que vendría siendo actualizar y lo que vendría siendo los delete. A efectos del delete, la manera como lo vamos a trabajar para el proyecto, para las personas que están viendo este video cuando están cursando la materia de base de datos, como les dije, lo podemos trabajar como un active que se muestre true o false según conveniencia. Entonces el delete ya quedaría más como que reemplazado por un actualizar que simplemente va a cambiar ese atributo como tal. Eso a fines de que no vayan a cometer errores en su base de datos. Si ya la persona que, bueno, que está viendo el video es alguien experimentado, puede implementar el delete sin problema. Pero bueno, eso esperamos hacerlo el próximo video que vendría siendo complemento a este. Ahora bueno, ya para finalizar este video, como lo prometí, vamos a ver cómo quedó nuestra base de datos después de todo lo que hicimos en la parte del backend que vinimos desarrollando. Si recordamos, nuestra base de datos se llamaba BD Proyecto. Vemos las tablas, vemos que tiene personas y vemos que está armada como lo definimos, con el ID, con el nombre, el apellido y el atributo active. Como les comenté, cuando las tablas las crea directamente el ORM o las crea SQLize, siempre les vas a poner estos atributos de más que son create add y update add. Recuerden que la forma como evitamos esto es creen la tabla antes de ejecutar el programa, de ejecutar el código, pero asegúrense de cómo lo definieron en el ORM sea igual a como lo tienen aquí en la base de datos para evitar inconvenientes, ¿sí? Entonces, bueno, para ver si los datos que incluimos se incluyeron, vamos a hacer un select from. Esto siempre pasa. Select todo de lo que vendría siendo la tabla personas. De lo que vendría siendo la tabla personas, así.
y vamos a utilizar la base de datos que se llama BD Proyecto. Entonces, use BD Proyecto y vamos a seleccionar todo lo que tiene personas. Corremos el query y bueno, tenemos el primer registro que se creó, que es 1, primer proyecto, active status 1, que vendría siendo true. Y bueno, por defecto, él le añade la fecha en la que hicimos el query. Y el segundo fue Carlos Dev, active 1, y aquí vendrían estando los datos. Entonces, bueno, se puede decir que todo lo que hicimos con GraphQL, que lo que hicimos con SQLite, efectivamente pues funcionó y lo podemos ver reflejado aquí en el MySQL Workbench.